Muchas gracias, señor presidente. Antes de abordar el fondo de nuestra intervención, consideramos necesario realizar una precisión de carácter institucional. Observamos con preocupación que se intente presentar ante este Consejo de Seguridad como una supuesta representante de la sociedad civil a una persona cuya trayectoria pública ha estado marcada por el financiamiento sostenido de gobiernos extranjeros y corporaciones transnacionales. Aquí están las pruebas para quien quiera verlo, por años, así como por su participación en procesos de desestabilización política y promoción de rupturas institucionales en su propio país. El uso instrumental de estas figuras para legitimar narrativas de confrontación, justificar el uso de la fuerza o minimizar violaciones del derecho internacional no contribuye a los propósitos de este Consejo ni al fortalecimiento del multilateralismo. Por el contrario, erosiona la credibilidad de los debates y distorsiona la naturaleza de este órgano, llamado a preservar la paz y la seguridad internacionales. Ahora sí entro en materia. Señor presidente, el 3 de enero del 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Venezuela comparece hoy ante este Consejo desde una convicción profunda. La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado, sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretaciones selectivas. Los hechos ocurridos el 3 de enero constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los Estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, estos actos vulneran de manera grave los convenios de Ginebra y sus protocolos, al haberse producido ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Se ha violado también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, así como la invasión u ocupación, incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia afirmó que existe ocupación cuando un Estado ejerce el control efectivo, incluso sin anexión formal o sin la presencia continua de tropas. La resolución 242 de este Consejo de Seguridad, por su parte, enfatiza que la adquisición de territorio por la vía de la fuerza es inadmisible. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención a la Carta.
Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales. Venezuela cree firmemente en la diplomacia, en el diálogo y en la convivencia pacífica entre las naciones. Esta ha sido siempre nuestra posición histórica y lo sigue siendo hoy, incluso frente a una agresión de esta magnitud. Es precisamente esa vocación de paz la que fue violentada el pasado 3 de enero. Por ello, Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional que sus instituciones funcionan con normalidad, que el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. Al pueblo venezolano queremos transmitirle un mensaje de serenidad, de confianza y de esperanza. Venezuela es una nación que cree en la paz, en el trabajo y en la dignidad. Nuestro compromiso es con la diplomacia, el derecho, y nuestro compromiso también es firme e inquebrantable. Defendemos nuestra soberanía sin renunciar a nuestros valores. Apostamos por el diálogo sin aceptar imposiciones. Creemos en un futuro de convivencia, desarrollo y respeto entre las naciones. Confiamos en que este Consejo de Seguridad sabrá estar a la altura del momento histórico y elegirá el camino de la legalidad, la responsabilidad colectiva y la paz. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias al representante de la República Bolivariana de Venezuela y tiene ahora la palabra la representación de la Argentina.
Buenos días y muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el Gobierno